ustedes, nosotros desde el espejo, para presentarles aquellas personalidades que nos enriquecen con sus conocimientos y reflejan en nosotros sus capacidades y esa personalidad que cada uno de ellos tiene. Nosotros ahora estamos dándole la bienvenida al profesor Aldo Solé. Él es oriundo de Florida, es historiador, es escritor, es crítico cinematográfico y muchas cosas más. Vive en Florida y además nos parecía bien interesante su mirada hacia aquellos personajes que no son los que habitualmente encontramos en letra negrita en los textos o en el relato verbal o en la memoria colectiva de nuestra historia. Así que bienvenido, Aldo. Buenas tardes, Raquel, encantado de estar compartiendo contigo en este espacio, bueno, esto que es la labor mía, que es mi pasión, y qué importante que otros también manifiesten interés por lo que uno hace, ¿no? En este caso, sí. Naciste en Florida, me imagino que estudiaste en Florida. ¿Luego hiciste el profesorado? Hice el profesorado en el IPA, todavía no existía los SER, por supuesto cuando yo hice, no soy tan joven, hice el IPA, pero sí hice la escuela y el liceo acá. Es curioso porque yo fui de mi familia el primero en nacer en Florida. Mi familia, bueno, toda oriunda de 33, pero venían de Salto, anduvieron por distintos departamentos. Me crié oyendo hablar de historias de otros departamentos, de otras ciudades, de otros rincones del país. No tuve un abuelo o alguien que me contara las historias de Florida, tuve que estudiarlas por mi cuenta. Eso creo que me generó una gran ansiedad también de contactarme de conectarme, digamos, con el pasado de la tierra que la que me vio nacer. Curiosamente, mis padres sabían mucho de historia porque leían mis artículos, algunos de mis libros que llegaron a ver de historia. Y bueno, eso me llevó a mí a desarrollar un gran compromiso con recuperar la memoria, digamos, tratar de dominar el conocimiento del pasado del departamento en el que me sigo identificando y que quiero, y que es un departamento con una historia muy rica, con un pasado muy rico, porque bueno, hay que tener en cuenta que en su momento Florida fue uno de los departamentos más poblados del país, es un departamento muy grande también, tiene determinadas particularidades, es uno de los departamentos con más centros poblados que se fundaron, la inmensa mayoría, a raíz por no decir todos, a raíz del ferrocarril. Florida fue el departamento que, si en algún momento pensamos que el ferrocarril fue el gran símbolo de progreso, bueno, hay que tener en cuenta que Florida es el departamento que tiene más líneas férreas, departamento con más puentes, ¿no? Muchos de ellos puentes ferroviarios. Fue un departamento a medio camino entre el latifundio y el minifundio, entre la ganadería, la explotación ganadera y la explotación agrícola. Un departamento que recibió migración muy variada de hacia de la zona de Medio Oriente, pero también de todos los rincones de Europa. Uno de los pocos departamentos que es más italiano que español, por ejemplo, ¿no? Con una historia religiosa muy rica, con una historia militar muy rica, es uno de los departamentos que tuvo, tal vez sea el departamento que haya tenido más batallas, ¿no? A través de sus tiempos, de las historias de nuestras guerras patrias, de nuestras guerras civiles. Y bueno, eso hizo que también el departamento viviera determinadas circunstancias de determinada forma. La formación del departamento también está al centro-sur, cerca de Montevideo, con una formación de embudo hacia abajo, ¿no? hacia la capital. Y bueno, yo cuando hice el profesorado de historia en el IPA, ya el hecho de tener que ir hasta Montevideo para estudiar la historia del país de uno en aquel momento ya parecía hasta un poco contradictorio para alguien que viene del interior. Yo siempre estuve familiarizado con Montevideo también, pero me empecé a dar cuenta de que en realidad nos habían estado vendiendo una historia montevideana como historia nacional, ¿no? Y hablar de Montevideo es hablar de una pequeña fracción del territorio nacional, es hablar de una tercera parte de la población, pero hay otras dos terceras partes de la población que no quedan incluidas en esa mirada.
Y por lo tanto, justamente, ¿no? Yo diría que por los años 90, así como hubo, que fue más o menos cuando yo estaba terminando mi carrera, así como hubo un boom de la novela histórica, que algún día espero que me invites para hablar de ese tema, pero... Claro. Tenemos que decir que has escrito 12 obras, por lo menos, ¿no? No sé si es así, si estoy en lo cierto. Sí, sí, este año estoy cumpliendo 20 años de escritor, y este año salieron, hace poco se publicó mi libro número 12. Este año no he sido historiador, he sido literato. Publiqué un libro de poesía y un libro de cuentos, pero para el año que viene tengo previsto sacar algún libro de historia más. Se siguen vendiendo mis libros de historia, en especial el de Martínez Trueba, justamente. Pero bueno, te decía que es importante, ¿no? Empezar a recuperar las miradas locales. Cada departamento es un universo, ¿no? Es importante que de cada episodio, como puede ser la Guerra del 4, por ejemplo, se vea cómo lo vivió cada departamento. En mi caso, yo siempre tomo como interés el hecho de que se haya vivido de una manera especialmente dramática. Por ejemplo, mi primer libro de historia fue el primer estudio local de las guerras civiles, ¿no? En un país donde se había escrito toneladas de libros sobre las guerras civiles, todavía no se había escrito nada a nivel departamental. Después empezaron a salir otros, pero el primero fue el mío. En ese caso, lo importante para mí era que se había vivido de una forma especialmente dramática, pero aquellos departamentos donde de repente no fue tan importante, igual hubo una forma de vivirlo. Hay una historia que contar, en definitiva. Y por otro lado, yo creo que tenemos que entrar no solo a repensar la importancia de la historia local, que efectivamente hoy los historiadores locales incluso se hacen sus propios congresos en el interior, pero también entrar a pensar qué entendemos por historia local, ¿no? Porque hay que desterrar esa idea de que la historia local es una historia comarcal. Se puede escribir muy buen libro de historia o un mal libro de historia desde una mirada local. Yo trato de estar lo más lejos posible de una historia comarcal, de una historia nostálgica, simplemente de una mirada reducida, digamos, a un espacio, sino que trato de que mis historias sean historias nacionales, con una perspectiva siempre regional, hasta mundial, porque yo cuando hablo de Florida hablo de la guerra del Chaco, hablo de la guerra de la Triple Alianza, hablo de Perón, hablo de Getúlio Vargas, hablo de la crisis del 29, hablo de las guerras mundiales, y no dejo de centrar mi punto de análisis desde una perspectiva, que es en definitiva lo que hace todo historiador, tener una perspectiva histórica, de tiempo y de espacio. Y bueno, en mi caso ha sido este departamento que tiene una historia, insisto, una historia muy rica que contar. Aldo, para ubicarnos y para preguntarnos por qué sabemos tan poco de historia o de historia nacional, creo que no sé si hay que repensar cómo se está dando la historia nacional, con qué intereses, cómo se motiva, qué importancia tiene para nosotros, para los que se están formando. Contame, ahora la mirada te pido que sea para Florida, y que la ubiques históricamente en un momento X. Suponete, no sé, pensá un poco, ubicate en el momento histórico que quieras, pero describime por qué Florida. No sé si soy clara. Sí, sí. Claro, bueno, vos verás que en este momento estoy en un aula, ¿sí? En un liceo, en el liceo que yo trabajo. A esta hora está bastante tranquilo, y bueno, es un liceo que tengo a 3 cuadras de casa, que me puedo dar el lujo de venir caminando y sin apuro. Este liceo se llama Andrés Martínez Trueba, por ejemplo, ¿no? En los años 80, a alguien se le ocurrió que este liceo debía llevar el nombre de Andrés Martínez Trueba. Por suerte, a las pocas personas que se les ocurrió eso, y que por suerte fue aceptado por el CODICEN, que no siempre se manifiesta la sensibilidad correspondiente, eran los pocos que se recordaban algo que si no lo transmitían se iba a perder definitivamente, porque nadie se acordaba de Martínez Trueba. Para los floridenses, Martínez Trueba era el nombre de una calle en Montevideo, y más nada.
porque en Florida todavía no hay una calle que lleve el nombre Andrés Martínez Trueba. Pero a partir de ahí la gente empezó a asociarlo con el pasado de Florida. Y se lo empezó a asociar con el liceo, ¿no? El liceo se llama Andrés Martínez Trueba, dejó de llamarse el Liceo 2 simplemente para llevar ese nombre, el nombre de un presidente de la República. Y a partir de ahí la gente también empezó a tejer leyendas, ¿no? De que había nacido en Florida, de que había sido alumno del liceo, que había sido alumno fundador, que había sido director. Que había sido profesor fundador del liceo. Bueno, la inmensa mayoría de esas cosas no eran ciertas, pero de todo modo tenía relación con Florida. Martínez Trueba no nació en Florida, cosa que todavía, por lo menos cuando yo empecé a escribir el libro, hasta en Wikipedia daba ese dato. Tampoco vino acá porque se casó con una mujer de Florida, él llegó ya casado, y llegó antes que se fundara el liceo, pero el primer año no trabajó en el liceo porque las materias que él daba no estaban en primero. Él era químico farmacéutico, pero también dio clase de literatura, y, o sea, suponemos que dio clase de química, pero empezó dando clases de literatura, dos materias que en primero no existían. Florida fue uno de los primeros departamentos en crearse con la ley de los liceos departamentales. Y bueno, él no fue director, pero dio clases, hasta que decide dedicarse a la política y funda El Heraldo, que es uno de los diarios más antiguos que existen en Uruguay. De hecho, estaba hasta hace poco primero al lado del liceo, en la misma acera, y después estuvo enfrente. Y lo crea como un equipo de campaña, digamos, y entonces en 1919 él renuncia a la actividad docente en el liceo y comienza su carrera como diputado. Y 3 periodos seguidos va a ser diputado de Florida, hasta que después va a ser incluso intendente de Montevideo. No llega a ser ministro, pero sí presidió el Banco República, el Banco Hipotecario, y bueno, y tuvo una labor muy importante. Fue una figura realmente muy importante, que cuando uno empieza a ver que toda esa labor tan trascendente que tuvo, y que sin embargo no es tan recordado, uno piensa que también hubo intereses atrás para no recordarlo, para no homenajearlo. Fue una figura que incomodó dentro del Partido Colorado, dentro del vallismo incluso, a pesar de que quizás su pecado fue ser demasiado vallista. Pero todo comienza, para mí personalmente, incluso como profesor de historia, como un profesor de historia de Florida, todo comienza cuando la gente empieza a problematizar quién era Martínez Trueba y qué relación tenía con Florida, y en especial con este liceo. Yo confieso sinceramente, porque uno a veces echa en cara la formación que tuvo, cómo no me explicaron esto en el liceo, cómo no me lo dijeron en el IPA. Bueno, la formación de uno es eterna, ¿no? Hasta el último día de mi vida yo creo que voy a estar aprendiendo algo de historia, y eso depende más de mí que de cualquiera. Pero yo creo que si no se hubiera bautizado este liceo con este nombre, a mí no se me pasa por la mente también escribir esas 500 páginas sobre Andrés Martínez Trueba. Y bueno, justamente vos fíjate que tuvo siempre gente muy cercana a él, de ese entorno de Florida, del entorno del Heraldo, un departamento que era importante en aquel momento. Para los vallistas era estratégico, era un departamento donde se conseguían muchos votos y que generalmente se ganaba, aunque también era un departamento con una fuerza electoral del Partido Nacional significativa, con caudillos importantes como Antonio María Fernández, por ejemplo. Pero bueno, vos fíjate que llega a Florida, y de las primeras, parecería como que, por lo que yo descubrí, se hace primero que nada muy amigo de familias blancas. Él había sido incluso voluntario, como voluntario había ido a la Guerra del 4, más de esos que eran más por defender a la posición de Valle, más por vallistas que por colorados. Y cuando él se postula, candidato a diputado, a muchos colorados les sorprende porque creían que era blanco, porque tampoco era un hombre muy sociable, ¿no? Era un hombre muy culto, pero muy de hacer vida en la familia, igual que la esposa, de hacer vida interior, y que, bueno, por su labor de farmacéutico, ¿no? Se había ido, y de docente, por supuesto, se había ido relacionando con el medio. A mí la labor de docente de Martínez Trueba también me golpeó muy fuerte, ¿no? Yo, por ejemplo, buscando documentos en el liceo departamental, encontré un cuaderno de diario, digamos, de parte diario, que llegué a poner la foto de esa página donde
el secretario anota que un día, bueno, faltan varios profesores, entre ellos Martínez Trueba, que dice por enfermedad, pero dice después, punto seguido, pero se sintió bien, igual vino a dar la clase, ¿no? Es decir, había un sentido de compromiso de esos docentes bueno, que tenían una formación profesional por otra vía, pero que sentían que la mejor forma de brindarle un buen servicio, un servicio completo a la población, era ejercer la docencia en el liceo, ¿no? Además con ese honor de ser los primeros en ejercer la docencia en los liceos departamentales, ¿no? Aldo, Martínez Trueba, un detallecito más. Sí. Un detallecito más. En primer año tenían 4 idiomas los chiquitines. Inglés, estudiaban francés, estudiaban español, por supuesto, y estudiaban alemán. Era otro mundo. Se pensaba que Alemania iba a desplazar el inglés y el francés, ¿no? Por razones obvias. La profesora de alemán era alemana. El profesor de francés era Paul Schurman, y padre de los Schurman Pacheco, que era belga, había venido de niño, pero era belga. Y bueno, la profesora de inglés probablemente tenía un apellido inglés, y el profesor de idioma español, probablemente si no era español, era hijo de españoles. Era otro mundo, ¿no? Y hay que pensar que una pequeña ciudad como esta tenía todas esas variantes idiomáticas, esos encuentros de culturas, de pasados, de otros lugares, ¿no? Que enriquecían. Sí, eso se daba mucho en todo el país, que los profesores fueran realmente de lenguas, dominaran la lengua porque era su lengua de origen, o eran hijos de... Eso fue bastante, pero fue en otra época. Luego esto va decayendo y bueno, vienen los profesores, que ejercen, la mayoría habiendo hecho una carrera específica o no. Hay una cosa que te quería preguntar. ¿Martínez Trueba era colorado o ballista? Bueno, él en principio se definía básicamente como ballista, ¿no? Hubo muchos la influencia de Valle Ordóñez fue, digamos, el punto de encuentro para hacer política dentro del Partido Colorado. No hay que olvidarse que los anarquistas, por ejemplo, en Uruguay, muchos anarquistas votaban a Valle Ordóñez, incluso hacían hasta discursos en nombre del vallismo. Eso hacía también del Uruguay un país exótico. La influencia de Valle Ordóñez fue inmensa, y hasta, bueno, hizo que muchas veces dentro del Partido Nacional, por ejemplo, se lo tuviera mucho respeto y se aceptara la influencia de ese modelo de Estado que estaba promoviendo. Pero ser ballista, entre otras cosas, implicaba un gran desafío, porque implicaba acompañar a Valle Ordóñez en muchos aspectos. Por ejemplo, en esa idea que él trajo de Suiza, de hacer un ejecutivo colegiado, ¿no? Fue el único país del mundo que experimentó con esta idea de Valle Ordóñez de copiarle a los suizos, y que bueno, que también fue quizá determinante de que Uruguay se lo conociera como la Suiza de América, también fue uno de los tantos aspectos. Y hay algo que la gente que desconoce la historia de este país se olvida de que Uruguay tuvo 2 constituciones con colegiado. La primera, que fue el resultado de un pacto donde terminó habiendo una cosa exótica todavía, la Constitución del 19, termina estableciendo un ejecutivo bicéfalo, donde hay presidente de la República, como fue el caso, ahí aparece Baltasar Brun, aparece Feliciano Viera, el padre de Petrona Viera, aparece, bueno, José Cerrato, Capistegui, pero... Y esa constitución se termina mediante un golpe de Estado, porque no había forma legal de suprimirla, digamos, ¿no? Si no era por el golpe de terra del 33. Pero después, para los ballistas les quedó siempre, los ballistas que realmente, aquellos más fanáticos, más radicales, que con el tiempo se empiezan a definir como ballistas netos, dentro de los cuales estaba justamente Martínez Trueba, había quedado ese compromiso de que había que volver a recuperar el ejecutivo colegiado. Y ellos lo veían como una cuestión ética, ¿no? De que el ejecutivo colegiado había desaparecido mediante un quiebre institucional, mediante un golpe de Estado, y por lo tanto era un compromiso moral de ellos
volver a hacer del Uruguay un país con ejecutivo colegiado, que ningún otro país, insisto, se le ocurrió experimentar con esto. Bueno, y justamente es Andrés Martínez Trueba, cuando asume la presidencia de la República, los años 50, principio de los años 50, que decide promover una reforma constitucional. En ese caso va a lograr, si bien no es exactamente lo que Valle Ordóñez promovía, pero también es cierto que él en su momento aceptó lo que se había acordado, que terminó siendo la Constitución del 19, que tampoco era la idea originaria que había traído de Suiza, pero sí lo que se conoció como un ejecutivo colegiado, ya sin presidente de la República. Y además, muy interesante, hay como demasiado apuro en implementarlo y no se espera a que termine la presidencia de Martínez Trueba, sino que se empieza a experimentar, a implementar en la propia presidencia de Martínez Trueba. O sea que tenemos un presidente absolutamente exótico, que asume como presidente de la República, desmantela la presidencia de la República, elimina el cargo de presidente de la República para volver a crear el Ejecutivo colegiado. Pero además, en ese caso, él termina partiendo todas las aguas, porque hay vallistas como su propio mentor, que era Luis Valleverres, que no le convenía el Ejecutivo colegiado. Muchos vallistas insistían en que sí hay que volver al Ejecutivo colegiado, pero en el fondo era un saludo a la bandera. Era como, yo pienso, se me viene muy a la mente, el caso del Frente Amplio con la reforma agraria, ¿no? Hay que hacer una reforma agraria, pero bueno, la tiramos para adelante. Y después vemos qué hacemos, qué decimos. Para muchos vallistas era eso. Para Luis Valleverres probablemente también. A él no le convenía, porque eso le trancó la posibilidad de tener una segunda presidencia, justamente. Pero por otro lado, no solamente Martínez Trueba tiene el mérito, digamos, de ir contra su mentor, sino de hacer partícipe de este proyecto a los que históricamente habían sido enemigos del colegiado. Y estoy hablando nada menos que de la otra gran figura que estaba en la otra vereda, que es Luis Alberto de Herrera, que termina por intereses circunstanciales, por intereses particulares, pero termina apoyando la Constitución del 52, en la cual sin su apoyo no lo hubiera podido hacer. Y eso fue mérito de Martínez Trueba. Una Constitución que duró 4 gobiernos, o sea que tampoco fue una cosa no fue un surcido, digamos, ¿no? Y todo eso mediante la labor de un individuo que parecía muy de perfil bajo, muy timidón, alguien que prefería trabajar en equipo y no estar sobresaliendo mucho, alguien que hasta parece, en algunas fotos hasta parece tenerle miedo a la lente de la cámara, ¿no? Es decir, como que quiere diluirse en la multitud, tenía esas particularidades, ¿no? Por eso una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a comentar que estaba haciendo una investigación sobre Andrés Martínez Trueba, la gente mayor que lo llegó a conocer, o incluso algún colega, algún profesor de historia, me decían, ¿para qué te metes con Martínez Trueba? Tenían esa sensación de que era un tipo aburrido, un presidente insípido. Vos viste que yo arranco con un comentario en la introducción, un comentario en una tertulia, donde una mujer que lo conoció siendo adolescente, me dijo, bueno, para mí era un ser inocuo, lo conocí de adolescente a los 14 años y me quedó esa imagen de una persona inocua, pero sin embargo, ese ser inocuo hizo todo lo que hizo y encima se dio el lujo de perderse en la memoria de los uruguayos, ¿no? Hasta que, bueno, alguien siempre viene y recupera esta historia, ¿no? Claro. Digamos que fue un personaje que se creó a sí mismo, a su vez con esas características de no estar en los primeros planos, pero de cualquier manera llegaba a los primeros lugares, ¿no? Sí, sin duda. A veces es cierto que las personas más insípidas son las que ocupan los cargos de más relevancia porque son los más fáciles de controlar. Y sin duda, Luis Valleverres pensaba que Martínez Trueba era un individuo fácil de controlar y cometió el error de su vida, yo creo, al darle tanta, ponerlo, digamos, como su delfín, como para que le cuidara la presidencia de la República, un error que han cometido varios en la historia política del Uruguay, porque además como en Uruguay no ha existido, salvo la excepción de la Constitución del 34, no ha existido reelección, los presidentes con cierto personalismo tienen que tener mucho cuidado de a quién dejan cuidándoles el sillón presidencial, ¿no? Pero sí, efectivamente,
los que creyeron que Martínez Trueba no podía pensar por su cuenta, que no tenía ideas propias, que no tenía la capacidad de mover montañas en función de un proyecto político, realmente se equivocaron. Y además, a él le tocó gobernar en un momento muy especial, ¿no? Porque estamos hablando de los últimos coletazos del Uruguay, de las vacas gordas, donde ya se empezaban a vivir los primeros efectos de una crisis muy prolongada, del deterioro económico de un país que ya no se iba a poder subir a situaciones de excepción, y en un país donde, bueno, la población estaba acostumbrada a un pasar excepcional para lo que era el contexto de América Latina, con una clase media fuerte, con una clase obrera acostumbrada a hacer oír sus reclamos, con un Estado muy generoso, muy participativo, y que, bueno, también ahí está la parte oscura de todo esto, ¿no? Es decir, la gente no se acuerda que las medidas prontas de seguridad no empezaron con Pacheco, empezaron con Martínez Trueba, ¿no? Que hay también un deseo de compartir responsabilidades. Acá no es solamente ser generoso con el poder, es empezar a compartir la responsabilidad de tomar medidas a veces de repente un poco menos simpáticas de lo que había sido hasta el momento, porque es muy fácil ser simpático cuando la economía va para adelante, ¿no? Y se puede hacer una política redistributiva de la riqueza como la que promovía el vallismo, o ser más tolerante, ser más participativo, cuando la economía va prosperando, digamos, ¿no? Pero acá había que empezar a frenar el caballo, y bueno, y también se necesitaba un gobierno duro, pero a su vez con un respaldo político de consenso mayoritario, ¿no? Que fue lo que también consiguió. No, una de las cuestiones es, si nuestra historia reciente está tan pegada a los acontecimientos que hasta ahora nos atraviesan, que de pronto le pasó también a Martínez Trueba el hecho de quedar pegado a esa última imagen de represión. Bueno, no, yo no te diría que la represión no solamente fue en esos años del gobierno hacia el sindicato, había peleas y muertes entre sindicatos, hubo incluso algún crimen del Partido Comunista hacia algún líder sindical que no quedó aclarado, había mucha tensión en algunos movimientos sindicales. Es una faceta, digamos, pero sí, el diálogo entre el gobierno y la clase obrera se deteriora y hay gente que lo tiene más asociado con los gobiernos blancos que con los gobiernos vallistas. Es cierto que Luis Valle desaprobó las medidas prontas de seguridad, desaprobó algunas medidas represivas, y eso le permitió, de algún modo, a Luis Valle ganar las elecciones del 54, que ya gana las elecciones pero no tiene presidencia. Va a ser un miembro más del colegiado. Pero bueno, después ya vienen las elecciones del 58, donde el Partido Colorado pierde, se va a iniciar una etapa que es la única hasta ahora, donde los blancos ganaron 2 veces seguidas el gobierno nacional. Curioso porque me encontré con gente que pude entrevistar de esa época, que le quedó la sensación de que Luis Valle había perdido las elecciones porque la yerba había subido 2 centésimos, ¿no? Una cosa así. Es parte de ese imaginario colectivo que se construye en la medida que se va reconstruyendo la memoria, ¿no? Que es una cosa que permanentemente se está en una etapa de reconstrucción, digamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con cómo se enseña la historia nacional o harías algunos cambios? Bueno, mirá, por suerte nosotros los docentes tenemos mucha libertad de cátedra. Los programas a veces se cambian con mucha bulla, pero en realidad en lo esencial siguen siendo programas abiertos, donde lo importante es la pericia del docente, la pericia y el compromiso del docente. Yo empecé dando clases de Historia Nacional teniendo 5 horas por grupo, hoy tengo 3, pero me he ido adaptando. Creo que hay que insistir más en la necesidad de conectar lo local, y cuando digo lo local digo, por ejemplo, lo barrial, en Montevideo, ¿no? Es decir, si estamos hablando
Del vallismo, bueno, no podemos desconocer que de repente en nuestro barrio hubo una huelga importante en esos tiempos, o esto conectarlo con la historia local. A mí me gusta mucho me gustó siempre mucho la historia, porque tuve la suerte de tener por lo menos una abuela que me contaba muchas historias, y eso me despertó el gusto por la historia, que me llegó primero por la oralidad que por la lectura. Hoy me pregunto a veces los adolescentes que andan todo el día con los auriculares, ¿no? El celular, ¿cuánto tiempo tienen de conversar con un abuelo? ¿Cuánto tiempo tienen de conversar con algún anciano en el barrio? Pero también es compromiso nuestro de los docentes el hacerles entender que ahí hay una cantera, digamos, para enriquecerse, que es muy valiosa. Yo trabajo mucho también desde la perspectiva de la oralidad, porque es una fuente de documentación que también en su momento no se tuvo en cuenta, no se valoró. Todavía hay historiadores que dirán que eso no es tan trascendente, que hay que ir a los papeles, que hay que ir a los archivos. También están aquellos que creen que es muy fácil, que es agarrar una grabadora y apretar play. Como todo, es lo que te decía, ¿no? La memoria es algo que permanentemente se está redefiniendo entre lo que nos olvidamos, de lo que revaloramos, de lo que nos acordamos. Y como toda fuente hay que someterla, digamos, esa documentación que extraemos de esa fuente, hay que también saberla someter a prueba, hay que manejarla con rigurosidad, hay que verificar, pero también de ahí se saca un trabajo muy lindo. Yo, haga el trabajo que haga, siempre considero que la fuente oral siempre es importante, por una vía o por otra, en mis trabajos siempre va a estar presente. Aldo, te agradezco muchísimo todo esto. Te quiero compartir que entrevisté ayer a Elisa Loncon, que es la presidenta de la Convención Constitucional, que está redactando la nueva Constitución para Chile, todo un acontecimiento histórico, porque ella es mapuche, pero a su vez tuvimos posibilidad de conversar, aparte de todos los detalles políticos que rodean a esto, de la oralidad como transmisión trascendente para los indígenas dentro de los mapuches, pero en general recuperar la oralidad, que hoy está bastante oralada por todo lo que es la tecnología, pero ya lo vamos a recuperar. Te agradezco muchísimo. Bien, bueno, encantado como siempre y esperaré otra invitación. Tendremos un encuentro sobre algunas otras cosas que has escrito que me interesan muchísimo. Variados temas y preguntarte qué te inspira. Bueno, pero se nos acabó el tiempo hoy, pero perfecto, volveremos. Gracias, un gusto, Aldo. como siempre. Gracias, chau, chau. Igual.